Los calumniadores serán castigados. El Salmo 64, 63 en la liturgia de las horas nos dirá: escucha, oh Dios, mi voz cuando me quejo. Me amenaza el enemigo, guarda mi vida, escóndeme del complot de los malvados y de las maniobras de los criminales. Afilaron sus lenguas como espada, tienen sus flechas palabras de amenaza, que tiran a ocultas contra el inocente, la lanzan de improviso y sin miedo. Se animan entre sí para hacer el mal, estudian cómo disimular la trampa y dicen: ¿quién verá? ¿A quién descubrirá o quién descubrirá nuestros secretos? Lo sacará a la luz el que escudriña en el fondo del hombre, lo profundo del ser. Pero Dios les lanza sus flechas y se ven heridos de repente. Sus propias palabras los hicieron caer, y los que los ven los miran sin piedad. Cada cual entonces empieza a temer, dice en voz alta que es obra de Dios, y comprenden su acción. El justo se alegra en el Señor, y en él confiará. Se congratularán todos los de recto corazón. Palabra de Dios, en este caso a través del Salmo, que nos invita a meditar en, primero, algo importante, ¿no? Que es la vida, el desarrollo de tu vida en torno al pecado, a la mundanidad. De hecho, yo en la introducción del episodio 170 de la serie A la luz de su palabra, justamente algo que me permito eh, asumir la autoría, es la no compatibilidad en absoluto que hay entre la mundanidad y la santidad. Porque de hecho decía que de haber alguna compatibilidad, pues sencillamente la cruz no tendría sentido. La cruz es justamente la expresión, sobre todo la muerte de Jesús. En ella es el vivo reflejo de cómo nos trata el mundo cuando decidimos renunciar al mundo. La cruz, con todos los flagelos y coronaciones y clavos, es la respuesta del demonio a quien le rechaza. Jesucristo rechazó al demonio no solamente en el desierto, en aquellas famosas 3 tentaciones, sino a lo largo de toda su vida Jesucristo fue tentado. Fue tentado con el poder, fue tentado el poder divino y el poder humano, fue tentado con placeres, fue tentado inclusive a su humildad. Hay una frase que, por eso es que es importante a veces escuchar las buenas prédicas. Hay un momento en que Jesús, previo a hacer un exorcismo, le dice un demonio a él: ¿qué quieres de nosotros? Sabemos que eres el Hijo de Dios. Pero allí decían muchos de los que reflexionan, los exégetas, las personas que hacen reflexión de la palabra de Dios, decían que el demonio no es que sabía que Jesucristo era Dios, porque de haberlo sabido no lo hubiese tentado, hubiese luchado contra él de otra forma, porque él sabía que la tentación ante Dios no tendría sentido, pero ahí lo que estaba él era atacando su humildad. Es como que cuando nosotros nos dicen: oye hermano, tú sí predicas bonito, tú eres un santo, cuando nos tocan la fibra de la soberbia, del ego, pues eso quería el demonio hacer con nosotros. ¿Y por qué hago todo este prólogo introductorio a la reflexión de este salmo? Porque, mis queridos hermanos, el que decide vivir en el pecado es uno. A uno no lo llevan al pecado. Es verdad que a veces un niño que, por ejemplo, su papá sea un... Me recuerdo una historia de un niñito que contaba, eso me lo contaron a mí, yo no lo viví, pero un niñito que, hablando de las profesiones de sus padres, cuando le tocó él hablar, él decía: mi papá fabrica en el barrio cigarros de marihuana. Y obviamente él nació en el pecado. Pero voy a permitirme citar a un humorista venezolano, un gran humorista, además me parece un hombre de una gran cultura e identidad venezolana, que es Emilio Lovera. Emilio Lovera cuenta, porque él ha querido, y por eso me permito hacerlo réplica, que su infancia no fue de las mejores luego de la muerte de su madre. Su madre murió algo así a los 4 o 5 años de vida de él. Entonces él tuvo que vivir con su papá y no fue una infancia feliz, pero él no supo que había tenido una infancia feliz hasta que él no pudo comparar la vida de otras personas. O sea, para él, los maltratos, los abandonos o lo que haya vivido era algo normal, porque él no tenía comparación. Entonces, cuando tú creces y tú descubres, porque alguien te lo va a decir, que vender marihuana está mal, que prostituirse está mal, que acostarte con una mujer
que no te pertenece o que no estás casado con ella o que es tu amante o igualmente la mujer con un hombre, está mal y tú lo descubres porque así Dios te lo revela a través de su mensaje salvador. Por eso es importante hacer el mensaje de Cristo, no es fastidiador, nos fastidia la vida porque nos hace cuestionarnos muchas cosas que nos gustan, pero es un mensaje salvador. Pero cuando tú descubres eso y dices, bueno, y aún así lo decides seguir viviendo, ya no hay excusa. El pecado, para que sea pecado, tiene que ser consciente, es decir, la persona tiene que estar consciente de que está haciendo mal. Y ese punto de quiebre es ese fastidio, ese fastidiarle la vida a alguien, lo voy a decir así, es la tarea del cristiano. La evangelización es fastidiar a los pecadores. Hay una oración que hace uno de mis mentores digitales, que es Fray Nelson Medina, que él dice, el padre dominico, él dice, yo tengo una oración donde yo le digo a Dios, Señor, que no duerma, fastídiale la conciencia, que se le atormente el sueño, que no duerme en paz hasta que no se dé cuenta del daño que está haciendo. Y especialmente uno lo mira con las personas que secuestran, que desaparecen gente, que prostituyen niños, que se roban el dinero del que sea, especialmente las arcas públicas, pero cualquier dinero, que hacen daño, que literalmente hacen daño, que maltratan verbalmente, que golpean a sus esposas, los hijos que roban a sus padres, toda esa gente no debería dormir. La gente que es adicta a la pornografía, la gente que es adicta al alcohol, al cigarro, al juego, que además es esclava de sus propios vicios, esa gente no debería dormir. Entonces, ciertamente, el salmista aquí nos habla de una palabra que a muchos no les gusta oír, pero que es verdad revelada, además está allí, y vuelve a aparecer la palabra castigo. Quizás sea un castigo autoinfligido, quizás sea sencillamente el derivado de una justicia, de una verdad que no se puede quedar sin justicia y que la única forma que no actúe la justicia en ese lenguaje castigador, es cuando hay un arrepentimiento y es allí donde la misericordia de Dios pues agarra todo, lo mete todo, lo arropa todo y ya borra los pecados y nos salva. Pero no al revés, no que todo es misericordia. Dios también primero ve nuestra verdad, esa verdad requiere también tiene unas consecuencias, esas consecuencias se arropan con la misericordia, solo si nosotros de verdad tenemos una actitud de arrepentimiento. Y eso pues al final sí es verdad, el justo se alegra y se felicitarán los que se mantuvieron rectos de corazón. Quizás no serán personas prósperas económicamente, quizás no serán las personas que tengan las mayores comodidades de sus vidas, quizás pasarán necesidades y persecuciones, pero así como Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, antes de morir vio el cielo abierto, la gloria, y vio al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre, lo cual le decía, hermano, no te preocupes en lo que te va a pasar ahorita, porque la gloria que te espera es maravillosa. Y esto también lo vivió un santo mártir de los primeros siglos, que fue San Lorenzo, un hombre un diácono además, que murió en las brasas, o sea, su cuerpo fue quemado, y dicen que tenía un humor increíble, porque él, a pesar del ardor de su piel, el dolor, el ardor que había en su corazón por el amor a Dios era superior. Y él a su verdugo, cuando lo están quemando de espalda, le dice que por favor lo volteen porque ya la parte de atrás está bien cocinada. O sea, una cuestión de locos, eso es de locos, pero efectivamente habla de la gran pasión que puede tener un enamorado de Dios. Quizás no me considero en ese nivel, me gustaría estarlo junto con mi familia, me gustaría llegar al nivel donde uno lo llame loco de amor por Dios, donde la gente te mire y te pondrán los adjetivos o los calificativos que te quieran colocar: fanático, loco, eh, ortodoxo, fundamentalista. Lo importante es que siempre se predique con caridad, se mire al pecador con compasión, pero sin duda no olvidemos que nosotros, como nos recordará San Pablo, también estamos en la carrera por salvarnos. Nadie de los que se dedica a la predicación está exento de caer, de salirse del camino. Uno de los casos más polémicos, más emblemáticos, que a mí también me ha marcado el descubrimiento, a muy sui generis, muy por encima, muy superfluo, me gustaría profundizar más en una serie en torno a esto, de los padres y doctores de la iglesia,
Tertuliano, a quien le debemos, por ejemplo, el nombre de la Santísima Trinidad, un hombre que recibió grandes dones, pues al final no es santo porque tuvo unas desviaciones al final de su vida, en algún momento de su vida. ¿Y cuántos tantos no habrán pasado por esto? Precisamente un Lutero que se dejó ganar por el pudor y todo era pecado, y el miedo a la condenación pues lo llevó justamente a cometer unos excesos terribles, donde no solamente cuestionaba el papado de turno, sino que lo llevó a cuestionar sacramentos, lo llevó a cuestionar doctrinas de nuestra fe que sencillamente no están en negociación. Hay cosas en la fe que no están en negociación porque vienen de la palabra de Dios, porque vienen de Jesucristo, y que o las defendemos o caemos en apostasía, en herejía o en traición. Así que bueno, esta fe es para amarla, no para vivirla con miedo. El único miedo que tenemos que tener es miedo a perder a Dios, producto de nuestras propias decisiones. Dios jamás nos pondrá una zancadilla para que nosotros lo dejemos. Dios jamás nos va a defraudar. Dios jamás nos va a abandonar. Pero tenemos que entender, y por eso termino con esto, que no hay conciliación posible entre la mundanidad y la santidad. Y si queremos estar en la santidad, pues tenemos que progresivamente, sin detenernos, empezar a salir un poquito de los caminos de la mundanidad, de los caminos de los placeres, renunciar al yo para recibirlo a Él y que Él sea nuestro todo. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.